a ese que merece toda nuestra alabanza, a ese que merece toda nuestra gloria, a ese que está por encima de todo, que es Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y más que bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa muy especial para todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por todos aquellos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con preguntas, con necesidad de oración. Estamos aquí para servirles, créanme. Doy gracias a Dios porque el tiempo pasa y ya estamos a mediados de agosto. Bendito sea el Señor. Qué hermoso poder seguir con ustedes y compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Tenemos un programa cargado de bendiciones para ustedes, pero antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. Alabado, exaltado seas mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tantos regalos que constantemente por amor tú nos das. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de la fe. Gracias muy particularmente por el don maravilloso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, como dice tu palabra. Y queremos agradecerte hoy muy particularmente, Señor, por un regalo especial. Ese regalo que pues es no solamente persona que debemos de imitar, pero es regalo que en una forma muy particular, muy singular, es nuestra mamá. Mamá de todos nosotros los cristianos. Mamá de todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Me estoy refiriendo a María Santísima. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque si ha habido una persona fiel a ti, es María. Si ha habido una persona, Señor, que jamás quiso hacer su propia voluntad, sino que ser tu sierva, Señor. Vivir para ti, mi Dios. Esa es María Santísima. Y ella se convierte en nuestra mamá, porque ella es la mamá de Jesús. Y Jesús es la cabeza de la iglesia y todos nosotros, al ser incorporados en Jesús a través del bautismo, también en alguna forma muy particular, nos convertimos en hijos de María. Porque somos extensiones de Jesús vivo, de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Padre Todopoderoso, enséñanos a amar a nuestra Santísima Madre, estar conscientes de que tenemos una mamá que nunca nos abandona, una mamá que nunca deja de orar por nosotros, como dicen tan bien dicho, ¿no? La madre nunca se cansa de esperar. La madre que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a sus hijos. La madre que ora ante Jesús por sus hijos. La madre que lucha con todas sus fuerzas para que los hijos que están extraviados, con la gracia y el poder de Dios, vengan al camino de la vida, al camino de la victoria, al camino de la esperanza, al camino de la salvación, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre, porque tenemos una madre en común, que es María Santísima. Gracias, Padre, por ese regalo grande, precioso, maravilloso que tú nos has dado. Esa madre que ha alcanzado la corona. Esa madre que nos dice también a nosotros: ustedes, hijos míos, ustedes pueden alcanzarla. Ustedes pueden alcanzar esa corona de la vida, esa corona de gloria, esa corona de victoria, que es la corona, que es el cielo. Ora por nosotros, Santa Madre de Dios. Ora por nosotros, oh Virgen Santa María. Ora por nosotros. Ora especialmente por aquellos que están lejos de tu Hijo. Ora, Madre Santa, por aquellos que sienten que no necesitan de Dios. Ora, Santa Madre María, por aquellos que se lastiman, que se hieren, que se matan, sin darse cuenta que son hermanos, porque al fin y al cabo todos somos hijos de un mismo Padre, que es Dios. Ora, María Santísima, y no dejes nunca de orar ante tu Hijo, para que un día seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias, hermanos y hermanas, por Alondra Mercedes de New York,
que felicita a toda la producción, en especial al Padre Pedro en estos días en que estoy de manteles largos, así que bendito sea Dios y muchísimas gracias, que Dios les bendiga en abundancia y que podamos seguir creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante todos los seres humanos. Margarita de San José, California, felicita al Padre también, muchísimas gracias, además pide por su salud y también pide por su esposo Manuel, y también por su hija Cintia, que Dios te bendiga en abundancia. María de Miami pide por su hermana Maribel, a quien le ha detectado cáncer en sus pulmones. Esperamos en el nombre del Señor Jesús que esté mejor y que se sienta más fortalecida. Quiero pedir por Ernesto, un amigo muy querido que tiene a su esposa muy grave, que el Señor le bendiga y si es la santa voluntad de Dios, que ella se pueda recuperar total y completamente y que el Señor le dé fuerzas para que ella, cimentada en Cristo Jesús, pueda creer que con Dios todo lo puede y todo lo ha de alcanzar. Mari Muñoz felicita al Padre, también muchísimas gracias Mari, que Dios te bendiga en abundancia, y también María de San José, California, que le da mucha alegría ver estos programas, muchísimas gracias. Y Francisca de Kansas pide oración por su hijo José, que está desafortunadamente envuelto en drogas y ella sufre muchísimo a consecuencia de eso. Si más hijos estuvieran conscientes del daño y del dolor que le causan a sus padres al hacer cosas que saben muy bien van a lastimar el corazón de sus padres, muchos de esos hijos no harían esas cosas. Así que en el nombre del Señor Jesús, muchacho, muchacha que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, piensa dos veces antes de dejarte convencer por un amigo, por una amiga que al fin y al cabo no son amigos tuyos, porque los que te llevan a la perdición de amigos no tienen nada. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración de parte nuestra a través de la página de Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y supla todas sus necesidades. Y muchísimas gracias porque ya estamos pero muy avanzados en el número de suscriptores. Que Dios nos bendiga a todos ustedes y gracias por ser parte de esta gran familia de los suscriptores de la página de Facebook de este servidor. En este día yo quiero hablar acerca de algo muy especial. Y lo que quiero hablar a ustedes es de que tú y yo, todos nosotros estamos llamados no a una mediocridad cristiana, no una vida a medias en nuestra relación con Dios, sino que a vivir a plenitud el llamado de todo cristiano. ¿Y sabes cuál es el llamado principal de todo cristiano? Es el llamado a la santidad. Dios no nos quiere buenos, Dios no nos quiere mediocremente cristianos, Dios nos quiere santos. Dios quiere que tú seas santo, hermano que me escuchas. Dios quiere que tú seas santa, hermana que me escuchas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser imágenes y semejanza de Jesús, el santo entre los santos. Desafortunadamente, a consecuencia de nuestros pecados, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Jesús, nos alejamos de la meta que Dios tiene para nosotros, que al fin y al cabo es la santidad. Pero hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para ser como Él, para traslucir su presencia al mundo en que vivimos, para que un día, como dice la palabra de Dios, toda rodilla se arrodille al nombre de Cristo Jesús y toda lengua proclame que Jesús de verdad es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. En ese día en que ya no habrá más luchas fratricidias, en ese día en que ya no habrá más tanques, ni más cohetes teledirigidos, ni más bombas nucleares, en ese día que ya no habrá matanzas, ni más dolor, ni más sangre corriendo por el suelo, de hermanos que se pelean contra hermanos y se matan unos a otros. En ese día en que realmente reconozcamos que somos hijos de Dios y que de verdad estamos llamados a vivir en unidad, en el amor y sobre todo en santidad. Y una que nos enseña cómo vivir en santidad, hermanas y hermanos, es tu mamá y la mía, la mamá que tenemos en común, que es nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. La palabra de Dios en el libro del Apocalipsis nos habla de María Santísima, aquella mujer que está revestida de sol. ¿El sol quién es? El sol es Jesucristo, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo, porque ella está en el cielo. Ella no está muerta. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué usted le reza a María si ella está muerta? María no está muerta.
Hermanas y hermanos, Evangelio según San Marcos capítulo 12, Dios no es un Dios de muertos, dice Jesús, Dios es un Dios de vivos. Y si alguien está viva y está en la presencia de ese que es el Todopoderoso, es María Santísima. Si Moisés y Elías están vivos y se representan ante Jesús en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, y representan ellos la ley y los profetas, cuánto más ellos que fueron pecadores, cuánto más María Santísima que no pecó ni por un instante. La mujer más santa, la mujer más pura. ¿Y por qué digo que es la mujer más santa, la mujer más pura? Porque lo dice Dios. Dios dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 que hará enemistad entre Satanás y la mujer. Entre Satanás y la mujer. ¿Y quién es la mujer? María Santísima. Y dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. La aplastará. Ganará la victoria. ¿Y quién ganó la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte? Jesucristo nuestro Señor, a través de su pasión, muerte y resurrección. María Santísima es la mamá del Rey de la historia, del Rey de la vida, el Señor y Dios del universo. Y porque María Santísima es la mamá del Rey, María es la reina. En el tiempo de Jesús, la reina no era la esposa del Rey, la reina era la madre del Rey. Y la Iglesia Católica enseña que María Santísima está en el cielo. La mujer coronada con una corona de 12 estrellas, dice la palabra de Dios, sobre su cabeza y sus pies sobre la luna. Esa es María Santísima, la mujer que está revestida de sol. Y está revestida de sol porque está revestida de la luz del mundo, que es Jesucristo, su Hijo, que también es su Señor. María ni por un segundo fue esclava de Satanás. Como hemos dicho anteriormente, si nuestra Santísima Madre hubiera estado sumergida en el pecado por un segundo, hubiera contaminado a Jesús en su vientre. Y Jesús no se puede contaminar con el pecado, porque si bien es cierto que Jesús es completo y totalmente hombre, Jesús es total y completamente Dios, y Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. María es la que nos apunta el camino hacia Dios, porque es la que pudo con la gracia de Dios, la revestida de la gracia de Dios, como dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28, la llena de gracia, la llena de la presencia de Dios, la llena del poder de Dios. Y es la que nos invita, nos exhorta y apunta hacia nuestra meta, que es la santidad, que es una unión con Dios. Ella es una de las nuestras, de nuestra raza. Ella no es una semidiosa, pero ella ha recibido la corona de la victoria. Ella ha sido coronada como madre y como reina, y también como cristiana, como mujer de fe. Y dice San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, que en la misma forma en que un atleta se prepara para alcanzar una corona que se marchita, cuánto más tú y yo para alcanzar la corona de la vida eterna junto con María, que es la corona de la vida, que es el cielo. María está en el cielo intercediendo por ti, intercediendo por mí. María la reina, que viene no a ser servida, sino a servir, a imitación de su Hijo, el Rey, que vino no para ser servido, sino que para servir. ¿Y cómo sirve María? Orando por ti, pidiéndole a su Hijo, el Rey, por ti, para que un día tuya sea la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Ama a María, imita a María, y un día junto con María podamos alabar y bendecir el santo nombre de Dios para toda la eternidad. Amén. Para que nos llamen, hermanos, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Al Rey de Reyes, al Rey que está por encima de todo lo visible e invisible, Cristo Jesús, honor y gloria. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es un gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Faustino, que acaba de llegar a la casa del trabajo. Faustino vive en Kansas y está en vía telefónica. Faustino, ¿me escuchas? Sí, cómo no, padre. Que Dios te bendiga, Faustino. ¿Trabajaste mucho hoy? Sí, padre, con un poquito de calor, como 95 grados por ahí. Casi nada, ¿no? Ay, santísimo Señor. Que no queremos ir al infierno, ¿verdad que no? Para nada, No, padre. para nada. Adelante, Faustino, con tu pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta es, padre, ¿existen diversas devociones en torno a María? Sí, sí. Hay diferentes devociones. La devoción principal, pues por supuesto, es el Santo Rosario, ¿no es cierto? Y esa es una devoción universal. Hay devoción a María, depende en el lugar donde la persona se encuentre. Por ejemplo, aunque básicamente es lo mismo en el sentido de que se trata de mostrarle amor a María Santísima, se trata de, a través de oraciones, acercarnos a María Santísima. Por ejemplo, una de las oraciones son novenas al Inmaculado Corazón de María, novenas a diferentes advocaciones de María. Acuérdense que María solamente es una, la mamá de Jesús solamente una, con diferentes títulos o diferentes advocaciones, depende de donde ella se haya aparecido o donde ella pues haya proclamado algo importante. Por ejemplo, cuando se aparece en Lourdes, que dice yo soy la Inmaculada Concepción, cuando se aparece en México y dice, no sabes que yo soy tu madre, en fin, ¿verdad? Esas modalidades de los mensajes de María Santísima que en alguna forma nos ayudan a esclarecer nuestro concepto de ella y acercarnos a ella a través de diferentes formas de oración. Pero yo diría que la oración más común para todo el pueblo de Dios es la oración del Santo Rosario, y eso es lo que nos pide nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, especialmente en Fátima. Enfatiza los pastorcitos la importancia del Santo Rosario y habla de que a través de la recitación del Santo Rosario, en que realmente pues hacemos conciencia de la vida de Jesús, en las diferentes etapas en la vida de Jesús, que nosotros vamos a experimentar no solamente la posibilidad de salvarnos, pero de salvar a la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan poderoso el Santo Rosario? Porque al fin y al cabo es la promesa que nuestra Madre nos hace, que nosotros en unión, cuando estamos en oración, rezando el Santo Rosario, estamos unidos a ella y ella a nosotros, y juntos pues estamos orando, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Universo, que tenga misericordia de nosotros. Y precisamente esa va a ser una de los llamados o las palabras más importantes que vamos a escuchar a final de este año y durante el transcurso del año próximo, especialmente el año de la misericordia, que el Santo Padre Francisco pues ha puesto tanto énfasis, que nosotros estemos conscientes de que servimos a un Dios misericordioso, y ese Dios misericordioso quiere que nosotros no solamente tengamos el gozo de María, que vivamos cerca de Jesús como María, pero que un día podamos alabar y bendecir el santo nombre de Jesús, siendo coronados como María, es decir, en el sentido de haber recibido la victoria final, que es la vida eterna. En estos momentos vamos a ir a otra pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, deseo saber por qué se dice Pablo apóstol si no consta dentro de los 12 elegidos. Además, quiero saber si es lo mismo las bienaventuranzas que el Sermón de la Montaña. Saludos, Francisco. Francisco, muchísimas gracias. Para comenzar, sí, el Sermón de la Montaña y las bienaventuranzas, pues las bienaventuranzas realmente salen del Sermón de la Montaña. Si vamos al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, vemos como Jesús dice muchas cosas que son para muchos teólogos como el corazón del Evangelio. Pero en particular, cuando Jesús habla en el Sermón de la Montaña, hablando acerca de las bienaventuranzas, que es parte del Sermón de la Montaña, Jesús dice, bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, porque ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, etcétera. Pues esa es como una parte muy esencial del Sermón de la Montaña. En lo que se refiere a San Pablo, bueno, pues Jesús es el que escoge a sus más cercanos colaboradores. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jesús va escogiendo. Vemos también eso en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, que Jesús escoge a diferentes personas para que sean sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, Saulo, que después se llama Pablo y que lo conocemos hoy día como San Pablo, nunca conocía a Jesús personalmente. Entonces ahí tu pregunta es una pregunta muy interesante, porque ¿cómo es eso de que San Pablo se le llama apóstol y especialmente apóstol de los gentiles cuando supuestamente él nunca tuvo una conexión personal con Jesús, nunca lo vio? Entonces, ¿cómo es eso posible? Tenemos que remontarnos a los Hechos de los Apóstoles. Vemos, por ejemplo, primero que todo en Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, el martirio del primer mártir, y perdón la redundancia, de la iglesia, que fue Esteban, San Esteban. Cómo lo matan a pedradas, y cómo él, antes de morir, él dice que él ve los cielos que se abren y ve al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Como queriendo decir que el Padre y Jesús son la misma cosa, son la misma cosa. Y entonces los judíos empiezan a gritar y empiezan a enojarse y toman piedras y empiezan a tirarle piedras a Esteban y lo matan. Pero ahí estaba un joven llamado Saulo. Y Saulo tenía un propósito en mente: exterminar, destruir la fe cristiana. Pero Dios es grande y maravilloso. Y Dios escoge a veces lo más vil, lo más cruel, lo que más dolor causa a la sociedad, en particular en este caso, a la sociedad cristiana que estaban haciendo. Y ese hombre era Saulo y lo escoge. Dice la palabra de Dios que él es escogido por el mismo Jesús. Por eso es que se le llama apóstol. Si nosotros vamos entonces a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos, vamos a ir del capítulo, es decir, vamos a ir al capítulo 9, al versículo 5, 6 en adelante. Dice la palabra de Dios que mientras iba de camino ya cerca de Damasco, estoy en el versículo 3, le envolvió de repente una luz. De nuevo, la luz que cubre a María, la luz que es símbolo de la luz del sol, el sol que cubre, el sol que libera, el sol que desata, el sol que ilumina. Y este hombre, Saulo, es envuelto por esa luz, dice la palabra de Dios. Y de repente esa luz vio que venía del cielo, cayó al suelo. Ahora, no sabemos si cayó de un caballo, de un camello, de un burro. Eso no lo dice la palabra de Dios, simplemente que cayó. Pero cayó de qué? De su propia soberbia. De su propia soberbia. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz que venía del cielo decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres? Y le respondió: yo soy Jesús. Fíjense, cuando tú persigues la iglesia, cuando yo persigo la iglesia, cuando le echamos tierra a la iglesia, perseguimos y le echamos tierra al mismo Jesús. Saulo estaba persiguiendo la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Y Jesús que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: ahora levántate. Le da dos mandatos: levántate, y allí se te dirá en esa ciudad lo que tienes que hacer, es decir, en Damasco. Y ahí comienza la conversión de Saulo, al punto de que ya no es Saulo, sino que su nombre comienza a ser Pablo. Él acepta el nombre romano porque él va a ir a los gentiles a predicar la palabra de Dios. Y dice entonces 1 Corintios capítulo 1, fíjense, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1, ya
no Saulo, sino que Pablo, hablando de sí mismo, después de haber tenido ese llamado personal de Cristo Jesús, que lo llama a ser uno de sus más cercanos colaboradores, dice Pablo de sí mismo, de Pablo, él escribe la carta a los Corintios, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado. Pablo entonces es el último apóstol de Jesús, y el apóstol es ese que va a proclamar los primeros cristianos, pero particularmente aquellos más cercanos colaboradores de Jesús, que van a proclamar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un diácono permanente de nuestra parroquia, antes de una celebración bautismal, dirigiéndose a padres y padrinos, comentó que el exorcismo es una parte del ritual del sacramento del bautismo. Me quedé muy sorprendido y algo incómodo por tan errónea insinuación. ¿Qué sugeriría usted para corregir al diácono de manera discreta y sin que se sienta ofendido? José, de Virginia, Estados Unidos. José, muchísimas gracias. Yo lo que sugeriría al diácono es que sea un poquito más explícito y que enseñe un poquito más profundamente lo que él dice en su enseñanza. Porque realmente si te dejó como que en dudas, tal vez puede ser porque él no haya explicado muy bien que dentro del rito del bautismo hay una parte que es la oración del exorcismo. Y no estamos hablando del exorcismo de posesión satánica, no estamos hablando del exorcismo de una persona poseída en su voluntad, en su entendimiento, en su manera de actuar, que está poseída por el mismo diablo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de una oración de exorcismo que solamente un enviado del obispo puede hacer con la autoridad del obispo, que es realmente el sucesor de los apóstoles. No estamos hablando de ese tipo de exorcismo. Estamos hablando de un tipo de oración de exorcismo en que la persona que imparte el sacramento está proclamando que ese que va a ser bautizado va a recibir la victoria de Jesucristo, quien murió por esa persona y resucitó para que esta persona fuera libre de toda atadura y contaminación de pecado original. Y ahí está la diferencia. Para que esta persona sea libre de toda atadura y de toda contaminación de pecado original. Venimos al mundo que está contaminado por el pecado original. Si nosotros vamos al Salmo 51, versículo 7, dice la palabra de Dios, miren que pecador soy desde el seno de mi madre. Pecador soy desde el seno de mi madre. ¿Por qué? Porque es a través del vientre de la madre que la persona es expuesta a la contaminación del pecado. Es en el vientre de la madre donde la persona es contaminada por el pecado de su madre, que viene de su padre, sus abuelos, etcétera, etcétera, hasta el principio Adán y Eva. Y dice, por eso San Pablo, todos hemos pecado y nos hemos apartado de la gracia de Dios. La única que no pecó fue María Santísima. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Preservó su ser y la llenó de su gracia. Claro, María tuvo que cooperar con el plan de Dios. Y María tuvo que poner en ejercicio la gracia a Dios. ¿Para qué? Para poder ser fiel a Dios, para poder ser fiel a Jesús. Pero María optó con la gracia de Dios por ser fiel hasta el último suspiro de su vida, porque María fue santa, pura, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Cuando hablamos de la oración del exorcismo en el sacramento del bautismo, es algo así por el estilo, lo que se ora. Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos liberara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que liberes a este niño o a estos niños de la mancha original y los conviertas en templo de tu gloria a fin de que habite en ellos el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor.
A lo que el pueblo responde, amén. Y finalmente dice el ministro ordenado, en este caso pues el diácono, que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, en señal de los cuales ungimos con el óleo de salvación que el mismo Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, pues presenta a ustedes. A lo que el pueblo nuevamente pues responde, amén. Y eso es precisamente todo lo que incumbe este momento en que se ora para que esta persona o estas personas que van a ser bautizadas reciban la liberación total de cualquier contaminación de pecado original, que de nuevo es muy diferente a una posesión satánica o diabólica. Tenemos a Vicente López de New York, que está pacientemente esperando. Vicente, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Bueno, bien, gracias a Dios, padre. Bendito sea mi Señor. Qué bueno. Adelante, por favor, Vicente. Sí. Vea, padre, yo vengo de una familia de 7 hermanos. Qué bien. Yo soy el único varón, soy el segundo. La mayor es una mujer, de ahí sigo yo, y de ahí vienen 5 hermanas mujeres más, ¿no? Soy huérfano de padre y madre porque mi madre falleció hace ya más de 3 años, el 12 de enero del 2012. Mi padre falleció en noviembre del 81, ¿no? Entonces, yo me he casado por 2 veces civil, padre. Ajá. Por 2 veces. Pero me separé porque las personas con las que me casé se hicieron aborto. Entonces yo dije, yo me caso, pero para tener familia. Yo no me caso para que tú estés abortando a la criatura, digo. Ajá. Es que tú no sientes nada por mí, porque si no me quieres dar hijos es porque no me quieres a mí, digo, ¿no? Entonces para estar así mejor separémonos, y nos separamos, nos divorciamos. La primera vez fue en el 82, padre, y la segunda fue en el 95. Entonces de ahí opté por quedarme solo, padre. Mi madre tenía enfermita, que eso ya está de Alzheimer, y ella me decía, mi hijo, cásate, que yo me voy y tú te vas a quedar solo. Le digo, mamita, pero ya me he casado por 2 veces. Le digo, ¿y qué he hecho? ¿Gastar dinero en divorcio? ¿Para qué? Digo, no, mamita, no, estoy allí solo. Digo, yo cuando estoy solo en mi apartamento, cuando no me entretengo con la televisión, me entretengo con la música, digo, ¿no? O me pongo a leer cualquier libro, digo. Me entretengo, digo. Estoy solo. Así vengo cuando yo quiera de usted y nadie me controla, digo, madre. No tengo mayor responsabilidad. Al menos, padre, ya ahora tengo 67 años cumplidos. Ah, caramba, jovencito. Sí, padre. ¿Y cuál es tu pregunta, mijo? Padre, yo quiero preguntarle a usted, ya a mi edad, digo yo, es difícil contraer compromiso. Ajá. ¿No? Son 67 años. Digo yo, si me llego a casar, cuando tenga 77 años, mi hijo va a tener 10 años, Ajá. que va a 3er grado. Entonces Claro. yo voy a dejar a mi niño a la escuela y van a decir, ese es el abuelito tuyo, en lugar de decir papá. Y él va a decir, no, él es mi papá. Entonces pues, los niños le van a decir, no, él es padre de tu abuelito, ¿no? Entonces, Mijo, ¿sabes una cosa? Yo creo que estás haciendo muy bien. Es decir, dice un dicho, mejor solo que mal acompañado. Entonces, si tú realmente has tenido 2 experiencias negativas en tu matrimonio y te sientes feliz, te sientes contento estando solo y haciendo realmente las cosas que a ti te llaman la atención, leer un buen libro, ver algún programa de televisión que valga la pena, pues entonces mi sugerencia es quedarte así. Si Dios quiere que tú tengas una esposa, que Dios te la ponga en el camino, y si no, tú tranquilo y olvídate de casarte, porque como tú bien dices, no vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, y ya si vas a tener un hijo a una edad avanzada, no lo vas a poder disfrutar como si lo tuviera una persona que se casa a una temprana edad. Así que yo te felicito por tu discernimiento y te felicito sobre todo porque eres parte de esta gran familia de WTN y específicamente de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué parte de la Biblia está la cita? En el mundo tendréis tribulaciones, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. ¿Podría dar algún comentario sobre el mensaje de esta cita? Le agradezco por su atención. Ronnie de León. Ronnie, que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, específicamente el versículo 33, Jesús ya estaba preparando a sus discípulos porque Él ya pronto iba a ascender a los cielos.
Él iba ya a pasar muy pronto por el suplicio de su pasión, de su muerte y después la gloriosa resurrección que al fin y al cabo pues se le había prometido. Destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y Jesús pues les habla a ellos de que van a padecer, van a sufrir, van a tener muchas tribulaciones. Y Jesús dice, versículo 33 del Evangelio según San Juan, capítulo 16, les he hablado de todas estas cosas para que tengan paz en mí. Hermana y hermano, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta el último suspiro que Dios me dé. La paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de Jesús en medio de tus más terribles tempestades. Y eso es lo que Jesús está tratando de comunicar a sus discípulos. Van a tener dificultades, van a haber tempestades en sus vidas, van a haber momentos de terrible tribulación y muchos de ustedes van a morir por causa del Evangelio, por causa mía. Pero felices ustedes, porque de ustedes será el reino de los cielos. Entonces, tengan paz. ¿Y qué es paz? Presencia de Jesús. No pierdan esa paz. Y te lo digo a ti también, hermano, hermana, no pierdas esa paz. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Para concluir, le dice, ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Si estamos conscientes de esa realidad, no importa cuán difícil sean las situaciones en nuestra vida, con Cristo Jesús tenemos victoria. Y eso es lo que nos enseña nuestra Santísima Madre María, ¿verdad? Ella tuvo montones de tribulaciones, montones de problemas, pero su fe, su confianza estaba en Dios. Y con Dios tú puedes sobrepasar todo, vencer todo y ganar al fin y al cabo la victoria final. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesús dice, no los dejaré huérfanos, no te dejaré huérfano, estaré siempre contigo. ¿Lo crees? María Santísima lo creyó. Ojalá tú y yo podamos creerlo también, pero de corazón, de verdad. Para que nos llamen hermanas y hermanos, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924 y esperamos que nos llamen. Sí, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea el Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento es un correo vía correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hay un pasaje bíblico que dice, si crees, tú y tu familia serán salvos. ¿Es así de literal? Me preocupa, pues el resto de mi familia no tiene una comunión muy cercana a Dios. Marcelo de Chile. Marcelo, Dios te bendice. Si tu preocupación es porque tu familia está lejos de Dios y tú no te vas a salvar porque ellos te pueden influenciar hacia el mal. Si tú te mantienes firme en Cristo Jesús, acuérdate que la salvación es personal. Lo que está hablando la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, es que tenemos un gran poder para influenciar, especialmente a los que nos rodean, muy particularmente a los miembros de nuestra familia, aunque bien el Señor Jesús dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no es cierto? Y lo podemos comprobar porque muchos de nosotros como que nos cuesta que un hermano, que una hermana, que un tío, que una tía, que un primo, etcétera, se acerquen al Señor. Pero sin embargo, también cuando nosotros nos comprometemos con el Señor y comenzamos a caminar en el camino de Jesús y de verdad lo hacemos, y damos testimonio de vida cristiana y se nos nota por los poros que estamos enamorados de Cristo y que queremos de verdad vivir para Cristo y caminar en el camino de la santidad, imitando a María Santísima, la gente ve eso. La gente está buscando transparencia en las vidas de los cristianos. La gente está buscando autenticidad en la vida de los cristianos. No me digas que eres cristiano, pero estás viviendo en valores que están en contraposición
al cristianismo. No me digas que eres de Cristo y sin embargo, pues estás criticando a la gente, lastimando a la gente, ofendiendo a la gente, cometiendo pecados públicos que la gente, o privados, que la gente dice, no, pues este realmente es un farsante, es un hipócrita, porque de cristiano no tiene nada. Y lo que hacemos es ahuyentar a la gente, pero cuando nosotros comenzamos de verdad a poner en práctica lo que decimos creer, la gente como que nos mira y recapacita y desea tener lo que nosotros tenemos, que es esa perla de gran precio, ese tesoro que quien lo tiene todo, que sea el Señor Jesús. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer? Y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros. ¿Y qué es lo que le dice Saulo o Pablo y Silas al carcelero? Cree tú en Jesús, pero de verdad, cree. Creer en Jesús significa someterme a Jesús. Ya no voy a vivir según los estándares del mundo, ya no voy a vivir según lo que me dice o me dicta mi carne o mis amigos, sino que voy a vivir bajo la voluntad de Dios. Cree tú en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Por qué? Porque vas a tener repercusión a través de tu vida cristiana en la vida de aquellas personas que te rodean. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14, nos habla acerca de la fe que crece a través de la prédica de la palabra. Y muchas veces la prédica no solamente es con palabras, pero con hechos. San Francisco, ¿se acuerdan que le dijo al hermano Lego, después de haber estado todo un día en el pueblo, y cuando regresa, el hermano Lego le dice, oye Francisco, pero estuvimos todo el día en el pueblo y no predicamos nada? Y Francisco le dice, mira, estuvimos todo el día predicando con nuestros hechos, así que predica y cuando sea necesario, habla, bendito sea Dios. Entonces, el estar consciente de que sí tenemos una promesa del Señor, especialmente para ti mamá, para ti papá, que parece que están ustedes hablándole a oídos sordos porque sus hijos no escuchan. No te rindas, papá, no te rindas, mamá. Sigue predicando, pero no solamente con palabras, pero más aún con hechos. Y verás que esa promesa de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 31, se va a hacer realidad en tu familia. Y un día toda tu familia va a doblar rodillas al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos a María de Puerto Rico que está vía telefónica esperando. María, ¿me escuchas? Sí, Padre, le escucho. El Señor te bendice, María. Bienvenida. Gracias igualmente, Padre Pedro. Gracias, María. Adelante, por favor. Sí, le quería preguntar, ¿qué yo puedo hacer? Porque yo leo la Biblia. ¿Sí? Estoy concentrada y no se me queda nada. ¿No se te queda nada? Yo soy de mi Dios y muchas veces me desanimo. ¿No se te queda nada, María? ¿Cómo? ¿No se te queda nada? No, no se me queda nada, no. Sí, si yo te preguntara, María, ¿Jesucristo murió y resucitó por nosotros, sí o no? Sí. Sí, si yo te preguntara, ¿Jesús nos dejó el Padre Nuestro, sí o no? Sí, Padre. Si yo te preguntara, ¿Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, sí o no? Así mismo. Pues te sabes bien la Biblia, María. ¿Ah? Lo que tal vez no te sepas los versículos y no puedas decir, pues, esto está en tal parte, pero lo importante, María, es que tengamos la Biblia en el corazón. Así es. Y si nosotros tenemos la Biblia en el corazón, pues vamos a dar de lo que tenemos en el corazón a otros, que es la misma presencia de Dios. No todo el mundo tiene la misma capacidad de recordarse pasajes y de memorizarlos, pero lo importante es que tú asumas lo que la Biblia dice, lo lleves a tu corazón y lo pongas en práctica cada día de tu vida. Y lo más importante de todo es amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como el mismo Dios nos ama a cada uno de nosotros. Si hacemos eso, dice el Señor Jesús, ustedes vivirán. Así que ánimo y adelante, porque la Biblia la tienes en tu corazón. Que Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en la celebración de Pentecostés pedimos la presencia del Espíritu Santo, como en las reuniones carismáticas, y se aclama como si no estuviera y se esperara su llegada? Si Él ya está en cada uno de nosotros desde el bautismo, deberíamos mejor aclamar su acción para mejorar y crecer en carismas y virtudes. Gracias por su explicación. Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues al Espíritu Santo tenemos que estar invocándolo todo el tiempo. El Espíritu Santo es el amor puro entre el Padre y el Hijo.
y cuánto no necesitamos amor en nuestras vidas. Se puede resumir el cristianismo con una sola palabra y esa palabra sería amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras, porque el que ama con el corazón de Dios, con el corazón de Cristo Jesús, no puede hacer nada malo. Y si hace falta algo en este tiempo, en esta sociedad moderna, es amor, donde hay tanta gente que se está lastimando, se está ofendiendo, se está matando. Cada vez que nosotros pecamos, le cerramos la puerta a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, echamos fuera a Dios. Y sobre todo si es un pecado mortal, la palabra mortal significa muerte, le damos muerte a la presencia de Dios en nuestra vida. Y aún las personas que no pecan mortalmente, si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 10, la palabra de Dios dice así, el justo peca 7 veces al día, pero 7 veces se levantará. Qué hermoso. 7 veces al día puede pecar un justo, es decir, una persona santa. Y los pecados son mínimos tal vez. San Pablo decía, yo soy el más grande de los pecadores. Y San Pablo fue uno de los pilares más poderosos de la iglesia, porque supo pues usar la gracia que Dios le daba a imitación de María Santísima. Pero sin embargo, San Pablo, a la luz de Cristo, se daba cuenta de todas sus imperfecciones y limitaciones. Y por lo tanto se consideraba el pecador más grande. Así que el justo puede pecar 7 veces. ¿Qué significa 7? Un montón de veces. Porque el número 7 significa plenitud. Es un montón de veces. Entonces, montón de veces que desafortunadamente estamos ofendiendo a Dios. Y que tenemos en alguna forma que enmendar ese comportamiento, esa actitud, para dejar esos pecadillos a un lado. Y si es un pecado grave, con mayor razón todavía. Entonces, cuando pecamos gravemente en forma mortal y damos pues cabida para que el maligno en alguna forma nos lastime, haciendo que Dios se vaya de nuestro entorno, tenemos que invocar con fuerza la presencia de Jesús. Tenemos que invocar con fuerza la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Una de las oraciones más clásicas de la iglesia. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. Lo hemos recibido en cada sacramento, comenzando con el bautismo. Pero necesitamos que nos siga llenando, que siga viniendo a nosotros. Y especialmente cada vez que pecamos y apartamos a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida. Así que a invocar al Señor, a invocar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a invocar a su Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, que es el que nos impulsa al mismo Santo, que es Cristo Jesús el Señor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy adventista del 7º día, pero le escribo con mucho respeto, ya que he escuchado su explicación del Espíritu Santo y me ha parecido un mensaje de bendición. Dado que veo que usted es un hombre bastante letrado en su fe, quisiera saber, por favor, ¿a qué se debe el cambio del 4º mandamiento del Decálogo? ¿Por qué los católicos no guardan el día sábado como Dios demanda en su ley? ¿Dónde permite la Biblia tal cosa? Le pregunto para entender y conocer, sin afán de contender. Esperando su respuesta de antemano, muchas gracias. Claudio de Valparaíso, Chile. Claudio, felicitaciones. Si te tuviera frente a mí, te daría un abrazo rompecostillas, porque esa es la idea, hermano. No de entrar en contienda, en pleitos, en críticas destructivas, sino que el tratar de entendernos unos a otros, de comprendernos unos a otros en el amor. Al fin y al cabo somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y tenemos una misma Madre en común que está en el cielo, orando por ti, por mí, por todos nosotros. Estemos conscientes de esa realidad o no, y esa es María Santísima. Cuando hablamos de el día séptimo, el día de guardar, tenemos que remontarnos al libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8. Libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8, y dice la palabra de Dios, acuérdate del día sábado. La palabra sábado, en hebreo bien sabemos, se dice Shabbat. Y la palabra Shabbat simplemente significa descanso. Descanso. Es decir, Dios quiere que un día de la semana descansemos.
Por dos razones básicas. Primero, para que nosotros atendamos nuestra obligación de orar más fervorosamente. Y no solamente personalmente, pero en familia, en comunidad. Y por eso es que vamos a la iglesia. Y por eso es que compartimos la palabra de Dios. Y por eso es que tratamos de, en comunidad, orar los unos por los otros. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. Es decir, para hacerlo santo, para hacerlo de Dios. Trabaja 6 días, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Para los judíos, el día séptimo, el día último de la semana, es el día que le ponen Shabbat, es el día de descanso. Dice la palabra de Dios, Dios trabaja 6 días, es decir, para hacer el mundo. Y cuando estamos hablando de 6 días, días en aquel tiempo no eran días como los nuestros, 24 horas, sino que eran tiempos, épocas. Dios hace todo en 6 días y el último día Dios descansa. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios a través del descanso de Dios? Que si Dios descansa, es decir, si Dios toma tiempo para reflexionar, para meditar, y esto es un antropomorfismo, es tratar de entender a Dios con términos humanos. Por eso hablamos de que Dios descansa, Dios reflexiona, etc. Jesús nos va a decir que Dios nunca descansa, ¿verdad? Porque Dios siempre está activo, porque si Dios dejara de estar activo, dejaríamos de existir. El caso es que para nosotros los cristianos, el día 7, el último día de la semana, no es el sábado, no es el Shabbat de los hebreos, sino que es el día domingo. El séptimo día para nosotros los cristianos es el día en que Jesús resucita glorioso, que para los hebreos es el primer día de la semana. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, vemos como María va a la tumba temprano en la mañana el primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes. Pero el día de descanso, el Shabbat nuestro, el día en que celebramos la victoria de victorias, Jesucristo venciendo a Satanás, Jesucristo venciendo la carne, Jesucristo venciendo al mundo, es el día en que Jesús sale glorioso de su tumba. ¿Para qué? Para sacarte a ti y a mí, Marcelo, de las nuestras. Entonces vemos, por ejemplo, como en el principio de la iglesia naciente, la iglesia cristiana, se dividía en 2 partes la celebración del Shabbat. La primera parte era el día sábado y celebraban la palabra de Dios. Iban a la sinagoga, etc. Y la segunda parte era lo que se llamaba fracción del pan, compartir el pan. Y si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, así rapidito, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, vamos a ver cómo se reunían para la fracción del pan, dice la palabra de Dios. Lo siguiente, fíjense qué interesante, dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, es decir, el día domingo, estamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo estaba con ellos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Escríbanos con sus preguntas, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Hoy y siempre acuérdense de orar por esta institución que lleva la palabra de Dios, y también necesitamos su aporte económico para seguir adelante proclamando al mundo que Cristo vive y que es el Señor. ewtn.com. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que sigamos el ejemplo de María, hasta estar un día con María celebrando a Dios y alabándole por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante, hermanos. Amén.